Bueno, pues ahora sí, acompáñenme con sus Biblias. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Shemot. Bueno, pues vaya que si hicimos una pausa larga, ¿verdad? En esta sesión de fiestas. Híjole, a lo mejor ya ni se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué fue el último que vimos? ¿Quién se acuerda de dónde nos quedamos? Alguien, así que me diga rápidamente que estudiamos la última reunión, que estudiamos este libro de Shemot. ¿Se acuerdan? Todo lo que fue los utensilios, los muebles de lo que es el Mishkan. ¿Se acuerdan? El tabernáculo. Entonces, pues estamos en esta sección que decíamos que es prácticamente el 40% del libro de Éxodo. Corresponde a la parte proporcional de la construcción, o el 40% es lo que corresponde a la construcción del tabernáculo, todos los detalles que se dan para cubrirlo, el mobiliario y todo lo que implica. De acuerdo a la carta a los Hebreos, dice que Yeshua es un mejor tabernáculo que el que se erigía. El tabernáculo también es una figura de una sucá, es un tabernáculo como tal. Ajá. Y el anhelo de todo para la construcción de este tabernáculo está en el capítulo 25, verso 8. Así que acompáñenme a leer ahí Éxodo 25, verso 8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así que la razón para la que Dios mandó la construcción de este Mishkan es porque Él anhelaba estar más cerca de ti y de mí. ¿Qué quiere decir esto? Les había comentado que pues antes prácticamente solo era Moshe, Aarón, unos cuantos los que tenían así como que la presencia de Dios, los que estaban en ese contacto tan especial con Dios. Pero ahora el tabernáculo iba a ser una forma en la que Dios iba a permitir que todo aquel que quisiera se pudiera acercar a Él. No era ponerle como que límites, sino más bien al contrario, simplemente crear un canal en el que todos pudiéramos accesar a Dios, a la presencia de Dios, en el sentido que cada uno quisiera y pudiera. Pero las puertas estaban abiertas. Entonces el capítulo 25 empezamos a ver el mobiliario del templo, que era básicamente al inicio el lugar santísimo, el arca del testimonio, ¿se acuerdan? Con el propiciatorio, la mesa del pan de la proposición y la menorá. Y a partir del capítulo 26 vamos a ver otra sección que dice aquí. Capítulo 26, libro de Éxodo, verso 1. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y bueno, vamos a ver que definitivamente me queda muy claro por qué Dios le dijo a Moisés que viera cómo iba a ser el tabernáculo y cómo iban a ser los instrumentos. Porque si Dios nos diera nada más así la Biblia, imagínate que tú le escribes en un papelito al carpintero o al diseñador, ¿sabes qué? Pues aquí están las instrucciones en la mesa, ahí échate un tabernáculo. Imagínate que tú tendrías que hacer esto. Bueno, yo no llegaría ni a hilar dos trazadas con la aguja de esto. O sea, está muy complicado, por eso Dios le muestra cómo tenía que ser. Y todo el tabernáculo, recuerden, todo el tabernáculo es un símbolo del Mesías. Entonces, entendiendo el tabernáculo, vamos a entender más acerca de la figura, de la misión que va a desempeñar Yeshua, nuestro Salvador. Entonces, bueno, dice que primeramente el tabernáculo tendría 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Entonces aquí ya va a empezar a hablar de la cobertura que tendría todo el tabernáculo. Y les pongo aquí una imagen de lo que sería aproximadamente las dimensiones del tamaño total de lo que es el tabernáculo, que es alrededor de 45 metros de largo por 22.5 de ancho. Pues bueno, pues la extensión de todo el terreno para el tabernáculo sí es considerable, ¿no? Sí es grande. Y vamos a empezar a ver hoy, por ejemplo, lo que es el altar, la puerta, y todo lo que va a cubrir la tienda, que se le llama la tienda de la cita. Entonces el tabernáculo es todo esto, que es el atrio, y la tienda, que es la parte que estaba en la parte oriental, o en la parte occidental, y es precisamente las cámaras que comprenden las partes principales de todo el tabernáculo, ¿okay?
A ver si traigo otra imagen aquí. Ok, aquí empieza. Entonces, lo primero que le manda aquí en el capítulo 26, diciendo que va a ser 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. ¿Se acuerdan? Que ya habíamos platicado acerca de estos colores, lo que es el azul, púrpura, carmesí y lino blanco. ¿Se acuerdan qué representaba estos colores? ¿Se acuerdan qué representaba el azul? Ok, por una parte los evangelios, pero el azul representa a Yeshua como hijo de Dios, como aquel que viene del cielo. Y este color azul, que en hebreo es tejelet, es más bien un color como turquesa. Es un color azul, como azul aqua, más o menos como la blusa que tiene esta Rebeca, creo que más o menos como por ahí. Es tejelet, es lo que se utiliza también para el color del tzitzit, que es un azul un poquito tono más claro, aparentemente. Después dice que también lo hagan de color de lino torcido. ¿Se acuerdan el lino que representaba? El lino pues es ese color de pureza, ese color blanco que representa al hombre perfecto y sin pecado. Yeshua es ese hombre perfecto que viene a hablar también de la santidad con la que vivió el Mesías. Después dice color púrpura, que vendría siendo como morado, que representa la realeza. Y eso está representado en el Evangelio ¿de quién? De Mateo. Así es, de Mateo. Mateo habla a Yeshua como rey. Y por último el color carmesí, que es un color rojo así muy vivo, habla acerca del sacrificio que vendría a ser el Mesías por nosotros. Entonces la primera, ¿cómo le llamaríamos? Pues cobertura, las primeras cortinas que iba a llevar así el tabernáculo, iban a llevar estos 4 colores. Y no sé si observan el detalle, dice de lino torcido con lana azul, púrpura y carmesí. O sea, se está mezclando aquí, ¿están de acuerdo? Lana y lino. Hay un mandamiento que dice que está prohibido mezclar lana y lino. Entonces parece indicar todo aquí que se está mezclando. Sin embargo, posiblemente de aquí venga esa prohibición. Esto significa que la lana y la mezcla de lana y de lino pues estaba reservada para usos consagrados, para uso del tabernáculo nada más. Entonces es una manera de entender por qué Dios prohíbe que vistamos lana y lino en la misma prenda, porque dice, ¿sabes qué? Esto nada más es tan especial que solo lo íbamos a usar en el Mishkan, en el tabernáculo. Ajá, entonces, por ejemplo, Rashi dice que eran 6 hebras de cada tela, en total daban 24 hebras y se hacían así como de colores. Y el diseño del querubín, ¿se acuerdan que era un querubín? ¿Qué es un querubín? Un ángel con cara de un infante, ¿no? Entonces, iba a ser pues parte del diseño. Imagínate estar así como pues, tejiendo, bordando y tener que hacer con estos hilos, además, formar un querubín, o sea, formar la cara de un ángel ahí, pues bueno. Por eso yo creo que se necesitaba muchísimo talento y era parte de lo que llevaba el tabernáculo, pero conforme van pasando más telas, se va haciendo un poquito más sencilla la cobertura, ¿no? Aquí viene un principio que dice que el que la aumenta le disminuye, es decir, mientras más se le aumentan cosas, se va perdiendo ese sentido de santidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces estos 4 colores, estas 4 telas que eran muy especiales, eran las primeras que iban a cubrir el tabernáculo. Dice el verso 2, la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Así que 28 codos son alrededor de 12.6 metros. Se considera que el codo aproximadamente es una medida de 45 centímetros. ¿No? Hay otros libros que lo ponen de 43. Hay otras fuentes que hasta lo ponen hasta de 50 centímetros, pero por lo general se toman 45 centímetros. Entonces, era una cortinota, imagínate una cortinota de 12.6 metros por 1.8. Esa era la anchura. Entonces, yo creo que el peso de esa cortina era algo así, yo creo que considerablemente grande, o sea, pesado, grande, y tenían que tener muchísimo cuidado. Así que, pues cuando te toque tender ahí las sábanas o las cobijas, se te va a hacer más ligeras. Y imagínate, los levitas tenían que estar fuertes para cargar todos pues prácticamente cada movimiento, montar esto. Ajá. Y dice en el verso 3, 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una
con la otra, ¿no? Entonces, pues, iban a enlazar estas cortinas, dice, y harás lazadas. Harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Las lazadas son como cuerdas o cintas que buscaban unir precisamente las dos telas que estaban sueltas, ¿no? Son también como como nudos, o sea, se hacían como nudos. Entonces les manda a hacer como ojales y de ahí pues unirlos con estos hilos de color azul. Entonces, bueno, pues yo cuando me imagino estos colores como que digo, oye, pues no se ve como que muy armonioso, ¿no? El color se ve así como que todos colores, pero bueno, pues fueron los colores que Dios escogió, eran colores finalmente con una relevancia espiritual, no era tanto como que de que combinara perfectamente de acuerdo a la moda, así era la moda que establecía Dios para el tabernáculo. Y pues fíjense, se interrumpe como que el desarrollo de la descripción de los muebles por la descripción de la cobertura como tal, ¿no? Y bueno, aquí les pongo una imagen más o menos de telas que se han hecho con siluetas de ángeles o de querubines, de cómo podría hacerse esto. Ok, y estas son las lazadas azul, miren, son a ver si alcanzan a ver los que están aquí enfrente. Son como unos hilitos que unen las dos telas y ya las hacen una. Y esto también se hacía para que pudiera ser flexible, como si fuera una bisagra, ¿no? Un poco, y se pudiera mover. Dice aquí en el verso 5, 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra, ¿no? Era lo que les decía, como una bisagra. Dice, harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Así que los corchetes, ¿qué es un corchete? El corchete es como un ganchillo, ¿no? De hecho, la palabra corchete viene del francés crochet, ¿no? Que es lo que engancha algo, ¿no? Podría ser como un seguro, como un segurito. Básicamente eso es un corchete. Y generalmente son de metal, ¿no? Como un seguro que se utilizan hoy. Y se hace como una parte que embona dentro de la otra, como lo que llamaríamos macho y hembra, ¿no? Una parte que sale y una que queda donde entra esa. Y pues generalmente se sirve para brochar, como les digo. Dice, harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Así que, ¿qué es lo que está representando todo esto? Es la unión del Hijo con el Padre, a nuestro favor, ¿no? Lo que Dios venía a hacer era habitar entre su pueblo, iba a ser cubierto por el Hijo y iba a traer esa unión. Entonces, es una como reconciliación de todo esto. Dice el verso 7, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para hacer una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Así que la siguiente cortina que iba encima era un poco más grande. Las otras eran 10 cortinas y aquí son 11 cortinas. Vamos a ver que el excedente era lo que quedaba un poco como colgando. Precisamente cuando pones la azocal, la casa de campaña, después le pones como un toldo, ¿no? Y el toldo se fija con estacas para que quede tenso, por si llueve, pues por ahí resbale la lluvia. Entonces la primera cortina simplemente caía encima de lo que es el tabernáculo, y ya las siguientes iban a tener un sobrado para que por ahí pues cayera la lluvia o lo que cayera, ¿ok? Entonces dice que eran de pelo de cabra, y para una cubierta sobre el tabernáculo 11 cortinas harás. Entonces, ¿qué representa este pelo de cabra? ¿Qué representa esta cortina que cae encima de esta cortina primera, que es muy especial, que es de lino, que es de color turquesa, que es de color carmesí, que es púrpura? Pues recuerdan que vimos que el pelo de cabra representa también el pecado. ¿Se acuerdan? La cabra es símbolo también del pecado, sobre el cual se imponían las manos y se oraban, y entonces se llevaba en Yom Kippur esos chivos fuera, como simbolizando que cargaban el pecado. Entonces, esta primera cortina que representa el Mesías está recibiendo el pelo de cabra que representa el pecado. El Mesías cargando el pecado por todos nosotros para poder sostener, para poder proteger lo que es el Mishkan, el tabernáculo. Pero
Decíamos también al mismo tiempo que el pelo de cabra representa la profecía. Elías estaba vestido aparentemente pelo de camello y pelos de cabra y así como que un atuendo muy particular. Entonces es una manera también de hablar de que aunque hay una cobertura muy especial en el tabernáculo, lo que iba a ver encima, lo que se iba a ver en el exterior, tenía que ser algo sencillo, tenía que ser algo mucho más simple. Entonces en el interior va el lino, va el sacerdote, el rey, que es el púrpura, pero por fuera, ¿cómo vendría el Mesías? Como un profeta, así sencillo nada más, ¿no? Sin nada en particular. Y bueno, dice que aquí en el verso 8, la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Pues para que no quedara así, la otra le iban a pasar la parte de enfrente hacia arriba y ya quedaban como un doblado, ¿no? Iba a quedar descubierta la entrada. Dice en el verso 10, dice, harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Aquí en este caso los corchetes ya no son de oro, aquí en este caso los corchetes son de bronce. Entonces el bronce, recordemos, representa juicio, sufrimiento. Entonces en el pelo de cabra que el Mesías cargó con el sufrimiento, con el juicio. Como profeta, el Mesías sufrió también. Dice el verso 12, y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. Entonces ahí igual iba a quedar una parte sobrante que le iban a tensar, como una casita de campaña precisamente, para que por ahí cayera el agua y los demás. Verso 13, y un codo de un lado y a otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo, ¿no? Bueno, como que quedaba ahí un exceso que iba a quedar sobrando. Verso 14 dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces venía otra adicional, otras 2 cubiertas más. Y bueno, pues aquí tenemos calor. Yo no sé si adentro hacía demasiado calor del Mishkan, pero imagínate, primero estas telas, ¿no? De lino y todo que es fresco. Pues después la de pelo de cabra. Después la de carneros teñidas de rojo. Y después la de este animal. ¿Se acuerdan que no era tejón? ¿Se acuerdan qué animal era? El tahash. ¿Se acuerdan que el tahash era un animal que había una controversia? Porque de acuerdo al Talmud dice que es un animal que tiene un cuerno, así, y que era de colores, y que ya después desapareció, ¿no? Y de ahí dicen que era el unicornio. Pero bueno, más bien lo más probable, por la misma descripción que se da más a detalle, habíamos dicho que el tahash era un animal acuático, que más bien es el narval. El narval es así como una especie, pues como de delfín, más o menos así, o foca, un delfín, que ese sí tiene un cuernotote igual, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿de dónde lo sacaron los israelitas en el desierto? ¿Dónde sacaron un narval? Bueno, pues ya lo traían de Egipto, ¿no? O sea, tampoco, no. O sea, se hicieron un hoyo y ahí salió un narval, ¿no? Tampoco, o sea, lo que más lógico es que todas estas pieles, todo esto que utilizó el pueblo para construir el Mishkan, pues ya lo traían de Egipto. Ellos salieron con gran riqueza y con muchísimas cosas, ¿se acuerdan? Ganado y animales de carga. Pues bueno, esta última cubierta es de este animal, en hebreo se le llama tahash, vamos a decirle así, tahash, o el narval, o el animal que sea, y es la que iba finalmente encima. Y esta piel representaba en sí la falta de belleza, o sea, la sencillez, algo que no iba a ser atractivo, ¿no? No es como, bueno, ahorita creo que ya no está tan de moda, ¿no? Pero antes las chamarras de piel y así como que la gente que decía, ay, no, mira, pues es de piel de tal, ¿no? Y así como que era, wow, lo máximo. Hoy ya no es, gracias a Dios, ya no es así. Pero precisamente lo que busca esta cobertura es que no fuera atractivo. Que quien se acercara al tabernáculo no fuera por decir, oye, qué impresionante está. Que fue lo que pasó justamente con el famoso templo de Herodes, con el segundo templo, ¿se acuerdan? Que todo el mundo iba porque era una atracción casi turística, ¿no? Era así de, vamos al templo, vamos a conocer el templo. Es más, era tan impresionante que los mismos discípulos
Le quisieron dar un tour ahí, ¿se acuerdan? Un tour turístico a Yeshua por los edificios del templo. Dijeron, mira, no, mira, por acá está la cámara de tal, y en este lado se dice que Salomón puso su pie, y en este otro lado se dice que David fue donde bajó, y no, casi casi enseñándole a Yeshua. Imagínate, Yeshua escuchando sus explicaciones turísticas de los discípulos del templo, y ¿qué fue lo que les dijo Yeshua? Ah, pues les impresiona esto, pues les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, o sea, de que pues, eso no es lo importante. Entonces el tabernáculo sí cumplía esa función. Estaba la presencia de Dios ahí y no era atractivo en el exterior. No era algo así que dijeras, wow, qué impresionante, una casa de campaña con unas pieles de cabra y unas pieles de animales ahí, pues así como que, ¿eso quién le iba a traer? Pues solamente el que buscara a Dios de todo corazón. Así que a veces nos dejamos llevar por la apariencia, pero Dios quiere que realmente nos enfoquemos en lo que es lo importante, que es la esencia. Entonces, bueno, pues eran estas pieles, estas 4 coberturas eran las que llevaba el Mishkan. Y yo me imagino que más allá de que hiciera calor, más bien era como algo térmico, ¿no? Como que se van haciendo capas y que una como que te aísla de la otra. Entonces yo creo que se hacía un efecto así como aislante. Entonces por una parte como que aislaba el calor y por otro lado en la época de frío hacía que se mantuviera una temperatura en el interior. Entonces bueno, pues esas son las cuatro cortinas que cubrían el Mishkan. Y cada una de ellas representa al Mesías. Cada una de ellas. El carnero, les decía, estaba vestido, era teñido todo de rojo, así un rojo muy intenso. Dice que es color carmesí, como el color de la sangre. Hay gente que ve sangre y así como que se choquea, ¿no? De que te impresiona. Mi hijo Israel así ve sangre y así como que, ay, se queda así como que muy impresionado. Entonces, bueno, también llevaba este color, pero al final iba cubierto por algo más sencillo, que era precisamente la apariencia que traería el Mesías. Dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Se acuerdan? Y dice en el verso 15, ahora bien, ya están las coberturas, ahora vamos a la estructura como tal. Dice, harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Bueno, que estén derechas quiere decir que las vas a parar en línea recta, o sea, bien derecho. ¿No? O sea, no se valía usar tablas ahí de que, ay, ¿sabes qué? Pues esta quedó mal, pues ahí utilízala para el tabernáculo. No, tienen que ser maderas muy especiales. La madera de acacia es una madera incorruptible. Es prácticamente, si no me equivoco, creo que es la única madera en el mundo que no se echa a perder, que no se corrompe. Y esta madera, bueno, pues representa el cuerpo del Mesías. Dice que estén derechas. Entonces, bueno, el Mesías lleva una vida de rectitud, lleva una vida derecha, una vida conforme a la palabra, conforme a los estatutos. Verso 16. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Entonces, 10 codos por 45 centímetros son 4 metros y medio. Entonces, imagínense más o menos 4 metros y medio. Yo creo que de aquí a donde está el final de la lona, más o menos, ¿no? O sea, estaba alto el tabernáculo. Y el ancho de cada madera era de codo y medio, que esto es alrededor de, a ver quién me ayuda a hacer la cuenta, 1.5 por 45, 67 centímetros. ¿Sí? ¿Sí? 67 centímetros. Entonces 4.5 por 67 centímetros. Pues sí, era una madera, yo creo que pesada. O sea, imagínate, vamos a ver ahorita cuántas eran. Ok, dice aquí en verso 17, 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. Ahorita vamos a ir explicando esto de las espigas, porque a lo mejor espigas nos suena como comida, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a las tablas, se me olvidó, vamos a ver, fíjense, la primera cubierta, 10 cortinas de 4 por 28 codos, en conjunto 40 por 28. Aquí está, hecha de lino fino, azul, púrpura y escarlata, con querubines. La segunda, 11 cortinas de 4 por 30 codos, en conjunto 44 por 30, y hecha con pelo de cabra. La tercera cubierta, que era esta roja, color carmesí, teñida de rojo, y la cuarta, hechas con pieles de tejón o de algún animal así, narval. Eran las 4 coberturas que llevaba el tabernáculo. Ok, ahora sí. Les decía de las tablas, de 4.5 metros por 67,
Y lo que es la espiga es una saliente que tiene aquí, que servía para embonar en lo que es la base, para que pudiera embonarse con la base que vamos a ver que es la de plata. Entonces, bueno, ¿cómo embonar plata con madera? Pues tenías que hacerle una saliente a la madera y una parte hueca a la plata, y entonces ahora sí embonaban tal cual, ¿no? Como lo que les decía, como cuando conectas algo que tiene, que le llaman macho y hembra, ¿no? Que uno tiene una saliente y el otro tiene un receptor, y entonces ya embona bien. ¿Ok? Dice aquí, 2 espigas tendrá cada tabla, verso 17, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Las basas son las bases. Dice, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Ok, dice, y harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores. Pues en las esquinas iban a llevar una tabla, 2 tablas adicionales, como para darle más soporte. Verso 24, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, será para las 2 esquinas, ¿no? El gozne es como un anillo que iba a unir, como algo que, como lo que hacen las bisagras un poco, que mantienen unidas 2 piezas sueltas. Ese es el gozne. Dice, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Entonces, bueno, la base es la pieza inferior de una columna, y es para simplemente mantener la pieza derecha a pesar de que haya movimientos. Entonces era muy importante esto. Entonces quiere decir que la madera no la iban a enterrar, sino la iban a depositar sobre una base de plata. Verso 26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas del lado de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra del medio pasará por en medio de las tablas de un extremo a otro. Y cubrirás las tablas de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ajá. Entonces, ¿en qué monte? Pues en Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando él sube aparte con Josué, y entonces tiene ahí un tiempo con Dios. Ahí Dios es cuando le empieza, por si, pues no sé, le pone ahí un video o alguna cosa así, para que vea cómo es. Porque imagínense, les digo ya, cuando les digo, no, pues que las barras y que las bastes, pues ¿cómo lo hago? O sea, está complicadísimo. A mí se me hace muy difícil este tipo de cosas. Fíjense que a mí me tocó trabajar en un lugar en los que hacíamos una investigación de productos atrás se le llama cámara de Gesell, que es donde te pones atrás y no te ven los que están en el cuarto, ¿no? Entonces era para ver cuánto tiempo se tardaban unas personas que eran de escasos recursos en activar una computadora. O sea, eran unas computadoras que iban a salir, que iba a vender Telmex, que nunca salieron. Querían ver cuánto tiempo se tardaba una persona que nunca había visto una computadora, si podía hacerlo. Entonces les daba así la caja cerrada, se les pone una mesa, entraban así, decían, ¿y ahora qué pasó? Y nada más les decíamos, arma esto, o sea, tú nada más checa, a ver, no sabemos ni qué es, tú ármalo, ¿no? Y nos dábamos cuenta que la gente que seguía los instructivos, que eran a base de 8 dibujos, todos lo armaban. Pero los que no seguían las instrucciones, que abrían y decían, ay, pues, ¿qué es esto? Por ahí tiraban ahí el papel, nunca lo pudieron conectar, o sea, nunca pudieron instalar nada, era imposible, y los veías así, decían, no, es que este cable para qué es, y esto, y lo querían meter, y, o sea, se volteaban el monitor, o sea, era una cosa así extraña, porque nunca lo habían visto, ¿no? A lo mejor nosotros dices, ay, oye, pero pues es la verdad. Pero cuando ya veías los dibujitos, así rapidísimo, o sea, era así en automático, se tardaban 6 minutos en armarla. ¿No? Y el que no, había gente que se daba media hora y no podía, hasta que decían, ya déjenme salir de aquí, no puedo armar esto. Entonces yo creo que por eso Dios le dice a Moshe, ¿sabes qué? Mira, le tuvo que enseñar cómo iba a estar, porque si no, así hubiera estado muy, muy complicado. Yo estaba leyendo esto y nada, tratar de hacer ahí los diagramas, imaginarme, no, estaba complicadísimo.
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que vemos en el Tanakh, por ejemplo, ahora, dice en el Brit Hadashah que es la sombra de lo que ha de venir, dice en la carta a Colosenses. Entonces, a veces hay cosas del Tanakh que dices, bueno, esto no lo entiendo, o sea, como que, ¿y esto a mí qué me importa, no? Últimamente, y esto que la madera, y que la acacia, y que yo qué, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Dios te está enseñando la sombra, pero la sombra sí es importante también, porque la sombra te va a ayudar a cuando veas la realidad saber que corresponde a lo que es. Es decir, hay cosas que se parecen en la figura, pero ya cuando las ves al detalle son diferentes. Por eso, si no tienes la base del Tanakh, del Torah, cuando vas al Brit Hadashah, aunque tú digas, pues aquí ya tengo la realidad, ¿ya para qué me sirve la sombra? Sí, pero no coincide. No va a ser lo mismo. Por eso necesitas tener esto para entender mejor lo de allá. Entonces es una bendición tener el Brit Hadashah y ver la realidad. Pero si no tienes lo que está antes, pues es como si no tienes el instructivo precisamente. Entonces bueno, pues ya lo ves, está bien. Pero finalmente hay detalles que necesitas conocer así, con las instrucciones, como está escrito. Entonces bueno, pues Dios le dice a Moisés, le dice, hazlo conforme al modelo que te mostré en el monte. Y bueno, pues toda esta estructura, la estructura del Mishkan básicamente es de madera de acacia. La madera de acacia, les decía, es el cuerpo sin corrupción. La madera, fíjense, es algo pues que crece de la tierra, ¿no? De los árboles. Se obtiene de los árboles. Y representa al mismo Mesías, que es la estructura sobre la cual está fundamentada nuestra salvación y nuestra relación con Dios. ¿Y se dan cuenta que Yeshua toda su vida estuvo relacionada con madera? ¿En dónde nació? No me van a decir en un pesebre, porque ahorita ya ya estudiamos el jueves que no nació en un pesebre. Nació en una azúcar, y las azúcar no eran de las del Walmart de casa de campaña, eran de madera, se hacían de madera. Ahí nació Yeshua. ¿Y a qué dedicó pues prácticamente toda su vida? O sea, era carpintero, trabajaba con madera, era el carpintero o hijo de carpintero. ¿Y en qué murió? Sobre un madero también. Entonces toda la vida de Yeshua estuvo relacionada con la madera. El Mishkan estaba hecho totalmente de madera. Y estas bases de madera se fijaban sobre las bases de plata, que la plata representa redención. Entonces esta es una representación de cómo iba a poder Dios traer la redención a la tierra, cómo iba a poder fijar la redención si no había quien la sostuviera. Bueno, se necesitaba una madera incorruptible, se necesitaba alguien que pudiera ser capaz de embonar en la salvación dada por Dios, y ese único es, pues, el Mesías. Así que la casa de Dios permanece en pie, fundada sobre el precio del rescate que pagó Yeshua. Entonces la base de todo el Mishkan es plata sobre madera, que es lo que representa la obra que hizo nuestro Salvador. Entonces bueno, las tablas eran unidas, a ver si alcanzan a ver, por estas barras. O sea, iban unas barras así de forma horizontal, pero había una barra que no se veía, que es la que va en el interior de las maderas, que era la que cruzaba. Y esa es la que le daba, pues principalmente yo creo que el soporte. Entonces ya con todas las barras que tenía, pues ya era prácticamente una pared. O sea, ya no era nada sencillo tirarla. Porque yo llegué a imaginarme, oye, pues así levantaron un Mishkan, pues a lo mejor el viento sí lo tiraba, pero no, ya cuando ves la estructura que tenía y de oro, pues sí era algo bastante firme. Y se dice que la barra que cruza por el medio de la madera, la que no se ve en el interior, representa la Ruach, representa el Espíritu de Dios, que aunque no lo vemos, va en nuestro interior y atraviesa y cruza por todo el cuerpo. Y eso es lo que nos mantiene como en estabilidad, lo que nos mantiene de pie. Dice el verso 31, harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Así que aquí se repite los mismos elementos, y aquí es lo que se le llama el parójet, la división. Parójet significa división, y ese es el famoso velo que se rasgó. ¿Cuándo creen que se creó este velo? Espiritualmente hablando, este velo significa división. ¿Cuándo se creó este velo? Exactamente, cuando pecó Adán y Eva, se levantó este velo entre Dios y el hombre, ya no había esa comunión. Y bueno, pues este velo dice que era de azul, de púrpura, de carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, lo pondrá sobre 4 columnas de madera de acacia.
cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus bases de plata. Entonces, fíjense, había 4 columnas que separaban el lugar santo del lugar santísimo. Dice, pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación, por eso se llama así, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Dice, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Entonces iba a haber otra puerta, otra cortina, que es la que iba a separar el atrio del lugar santo. Dice, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Así que bueno, pues esta es la estructura general de lo que es el Mishkan en esta imagen. Así que fíjense, el tabernáculo estaba formado por 48 tablas de madera de acacia, todas ellas paradas. Estas se hallaban recubiertas de oro y estaban distribuidas así, fíjense, del lado norte 20 tablas, del sur 20 tablas, del lado este 6 tablas, más 2 adicionales en los ángulos, así como en las esquinas, que era donde estaba el lugar santísimo. Entonces eran 8 de este lado. La altura decíamos que eran de 10 codos y codo y medio de alto. Y las bases, cada tabla estaba fijada por 2 basas de plata, que son aquí un detalle de ellas. Y las uniones, todas las tablas estaban unidas por 5 travesaños de madera, recubiertos también de oro y distribuidos así, 4 travesaños visibles por fuera y un travesaño en el interior. O sea que este es el panorama general de toda el Mishkan. Y este es el famoso velo de lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y que separaba la tienda, así se le conocía como la tienda de la cita, del atrio exterior. Entonces, estos velos eran iguales. Y este famoso velo fue el que se rompió cuando Yeshua murió, que representaba entonces que ahora podíamos tener acceso al lugar santísimo o a la presencia de Dios. Ok, capítulo 27, Éxodo 27, verso 1. Dice, harás también un altar de madera de acacia. Aquí va a continuar hablando ahora de la descripción de las cosas que forman parte del templo, del tabernáculo. Dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura, y será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Dice aquí, el altar del sacrificio. Pues bueno, el altar del sacrificio nos dan aquí las medidas 5 codos por 5 codos, o sea, era un cuadrado. Estos son 2.25 metros y era el mueble más grande de todo el tabernáculo. Entonces era un altar pues bastante grande, porque había animales que se llevaban que eran muy grandes. Entonces sí era grande el altar. Y altar significa en sí alto, o sea, algo que está levantado. ¿Se acuerdan lo que dijo Yeshua? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Entonces el altar siempre era un lugar que se hacía a lo alto, que se tenía que erigir, que se tenía que levantar precisamente. Y tenía, en este caso, el altar de los sacrificios tenía 1.35 metros de alto, o sea, 1 metro y un pedacito más. Por eso se tenía que subir por una rampa. Dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Entonces estas 4 esquinas representan los 4 puntos cardinales, como que los sacrificios iban a cubrir los 4 puntos de la tierra. Y dice, y los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás del monte. Y lo cubrirás de bronce. Dice el Salmo 118, 27, el Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Significa que en esos cuernos se amarraban los animalitos que se iban a sacrificar. O sea, que los llevaban ahí y no piensen que los dejaban ahí sueltos y se quedaban ahí quietecitos. Tenían que amarrarlos, o sea que ya podríamos estar aquí dándonos algunas ideas de qué hacer con nuestros hijos cuando no se quedan quietos. Los amarramos a los cuernos de aquí de la silla o de algo y ya se quedan quietos. Porque pues imagínate el animal, yo creo que ya se la sentía, decía, ya me van a sacrificar y pues,
Creo que se quería ir, entonces los amarraban a los cuernos. Ajá. Y nos recuerda esto también, ¿se acuerdan? A Isaac, que se dejó atar en un altar precisamente. Su padre levantó un altar, él se dejó amarrar para estar dispuesto a ser sacrificado. Y por supuesto Yeshua, el cual también murió en un altar, es decir, en un lugar alto, el cual se dejó amarrar, ahora sí que sufrió todo, con tal de dar su vida por nosotros. Y los cuernos implican el poder de Dios que cubre los 4 puntos de la tierra. Entonces iban a ser de bronce, ahorita vamos a ver por qué. Dice, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas como una pala, sus tazones, sus garfios y sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Todo este altar era de bronce, sus utensilios también, porque bueno, era para pues, poder manipular, ¿no?, lo que se llevaba y no se quemaran los sacerdotes. Y fíjense que el bronce resiste el fuego sin fundirse hasta 1083 grados centígrados. O sea, el bronce es algo impresionante para el fuego. Por eso el bronce representa juicio también, porque ahí se ponía fuego y resistía hasta lo más. 1083 grados centígrados resiste el bronce, el oro resiste 1063 grados y la plata 960 grados. Entonces, el bronce es el elemento que más puede soportar el fuego. Y por eso Dios dijo que lo hicieran de bronce. Dice, le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Entonces, fíjense, también llevaba, no, era hueco, y llevaba entonces como una rejilla, tal cual lo que dice aquí. Dice, la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Entonces la rejilla era lo que sostenía la víctima, la que soportaba el fuego, o sea, la rejilla era lo que se estaba así calentando, imagínense, y sobre ella se depositaba la víctima. Entonces se ponía la mitad del altar porque una mitad llevaba debajo la leña, el fuego como tal, y arriba la otra mitad pues llevaba pues la víctima, ¿no? Y aquí era donde se desprendía el olor. Se dice en el Talmud que ocurrió un milagro en el altar. Que el humo, a pesar de que había viento, el humo que subía siempre se iba derecho. Que aunque haga viento no se iba así y llegaba así a todas partes, sino que siempre se iba en línea recta hasta el cielo. Eso es lo que dice la tradición. Entonces, bueno, pues es interesante, pero sí está asociado, por lo menos, el olor que desprendía, ¿no? El animal, lo que se estaba quemando. Dice en Levítico 1, 8 y 9, dice, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Así que además de que el animal fuera sin defecto y otras cosas, Dios consideraba la ofrenda grata en base como que la olía. Como que ese humo llegaba al cielo, hiciera una ofrenda agradable a Dios, ahora sí que él aceptaba ese olor, le era agradable ese olor. Por eso dice en Efesios capítulo 5, verso 2, dice, andad en amor, como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, el Mesías fue una ofrenda para Dios que subió hasta el cielo y fue fragante para el Señor. Entonces dice el verso 6, harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Este es el altar entonces que se llevaba a cabo con sus utensilios. Y bueno, el hecho de poner estas varas y de poner estos aros, pues hablan de la movilidad que tenía que tener el altar para que se pudiera llevar a todas partes, para que pudiera alcanzar a otros, ¿no? Hoy en día, digamos que la diferencia es que el altar fue hacia ti, ¿no? El altar de Dios, el sacrificio de Dios, llegó hasta donde tú estabas. Pero esto también nos recuerda, yo creo que el hecho de que Israel viera las varas y dijera, otra vez tenemos que salir, otra vez tenemos que cargarlo, o sea, yo creo que el peso de eso pues, era bastante grande. Así que para los que les toca el montaje, y luego dicen, no, que la bocina y que el equipo, bueno, pues imagínate cargarte las puras varas de bronce, lo que pesarían. Ahora ya imagínate ya cargándote todo la rejilla y todo, pues ya era algo considerable.
Es también para que se nos olvide pues de que somos peregrinos en esta tierra. O sea, todo eso que se ponía en el tabernáculo era, ¿sabes qué? Que no se te olvide que estás aquí de viaje. Que a donde quiera que vayas, puedes llevar el mensaje del sacrificio de Yeshua. Así que este altar era lo primero que veía el pueblo cuando llegaba al tabernáculo. Entraban, cruzaban la puerta y lo primeritito que veían era un altar, una víctima muriendo en ese momento ahí, siendo sacrificada. ¿Y qué sacrificios se hacían ahí? Pues por lo menos se hacían 2 sacrificios diarios, de acuerdo a lo que dice Éxodo 29, se hacía un cordero de un año en la mañana y un cordero de un año en la tarde. Todos los días tenía que haber sacrificios, todos los días, así. Y en Shabbat se hacía doble, es más. Y también cada Rosh Hodesh se hacían más sacrificios. Entonces todo el tiempo estaba haciéndose sacrificios, se hacían holocaustos, que básicamente eran becerros, ovejas, tórtolas o palominos, se hacían oblaciones, que eran ofrendas de grano o de harina, que por ejemplo eran tortas de flor de harina, sin levadura, había una ofrenda de paz, las ofrendas por el pecado, la ofrenda expiatoria, o sea que el altar del sacrificio era algo importantísimo del tabernáculo, porque si no había sacrificio, ya no podías entrar a lo demás. Por eso dice en Levítico capítulo 6 que ese fuego nunca se debía de apagar, siempre tenía que haber fuego ahí permanentemente, siempre. Por eso tenía que ser de bronce. Y a pesar de que era de bronce, acuérdense que el interior era de madera. Entonces este altar representa a Yeshua. Yeshua en su cuerpo recibe todo el juicio por los pecados y él mismo es el sacrificio que se pone en el altar y que sube delante de Dios. Entonces pues Yeshua está relacionado con esto. Entonces el altar es un lugar de muerte, pero es un lugar donde representa también la reconciliación con Dios. Entonces, todo aquel que quisiera entrar al Mishkan, así fuera sacerdote, tenía que pasar por el altar. Entonces el altar era un lugar alto, un lugar de muerte y un lugar de fuego. Entonces tenemos que estar dispuestos ahora sí que a pasar por el altar si queremos aspirar a llegar al interior del tabernáculo. Entonces hay gente que dice, ay, es que quisiera sentir así una comunión con Dios, ¿no? Quisiera tener la presencia de Dios. Pues sí, pero primero tienes que pasar por el altar. Y ya que eres ese sacrificio para Dios vivo, ahora sí, adelante, pues ya tienes entrada a todo lo demás. Pero lo primero es, muere a ti mismo. Por eso dijo Yeshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo. O sea, el altar estaba por eso también levantado, que todos pudieran verlo, ¿no? Y esos 4 cuernos representa que el sacrificio del Mesías iba a ser para los 4 puntos cardinales, para que todo aquel que creyera en él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Ok, y vamos a ver el atrio. Verso 9. Dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Dice 100 codos de longitud son entonces 45 metros, ¿se acuerdan? 45 metros de lino torcido. Entonces el lino torcido tiene características muy particulares porque el lino torcido es bastante resistente a la tensión. Tiene una textura suave y es de color blanco. Entonces por fuera, si veíamos el tabernáculo, veíamos así como una pared blanca, así rodeada con sus columnas de madera. Y esto representa también el Mesías, que resistió toda la tentación, o sea que fue resistente a la tensión, a la prueba, pero sin fallar, manteniéndose puro. Por eso es blanco. Y al mismo tiempo vamos a ver que una de las funciones que tenía todas estas cortinas era impedir la entrada a personas pues ajenas o animales, ¿no? Que no se fueran a meter ahí. Para eso estaba. Dice, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Dice, el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos y sus columnas 10 con 10 basas. En el ancho del atrio por el lado del oriente, al este habrá 50 codos
y las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 bases. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 bases. Pues la descripción de los 4 lados del tabernáculo, del atrio, ¿no? El lado norte, el lado sur, este y el oeste. Okay, esta es toda la parte, el área que comprendía el tabernáculo. Y fíjense, dice aquí que la altura de estas columnas eran de 5 codos, o sea, 2.25 metros. Entonces, ¿esto qué representa o qué significa? Que la única manera de poder entrar al Mishkan era por la puerta. Digo, es algo que era casi imposible, pues, que encontraran a alguien de más de 2.25 y que se saltara, ¿no? O sea, como que era muy complicado. Entonces, la idea que nos da aquí es que la única manera de entrar a la presencia de Dios era por la puerta. Y aquí viene a decirnos parte de esto más adelante de esta puerta. ¿Ok? Y entonces, bueno, ¿qué era con lo que comprendía las columnas? Madera de acacia, plata, bronce y la cuerda de pelo de cabra era lo que se fijaba a la estaca. Ahorita vamos a llegar ahí. Dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Ahora aquí vamos con la puerta. Una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Entonces 20 codos son 9 metros, o sea, una puerta de 9 metros. Y se vuelve a utilizar una vez más las mismas cortinas que se utilizó para el lugar santísimo, para el lugar santo y en este caso para la entrada. Era la misma tipo de puerta, eran las mismas cortinas que representan al Mesías. Esto quiere decir pues, que Yeshua es la única puerta, ¿no?, para entrar al Padre. Dice, obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Entonces la puerta tenía 4 columnas. Y bueno, pues Yeshua nos dijo en Juan 10 capítulo 9, Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no vino sino para matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Entonces, ¿qué consiste? Que aquel que saltaba la puerta o que no entraba por la puerta era ladrón y salteador. Solo aquel que era parte de las ovejas del Mesías iban a entrar por esa puerta. Y estas 4 columnas, ¿qué creen que representan? Por una parte, los 4 puntos cardinales, que es una puerta abierta para todos. Y por otra parte, los 4 evangelios, los cuales son las puertas del conocimiento para entrar a conocer a Dios y conocer el sacrificio del Mesías. Porque les decía, cuando cruzabas esos 4 pilares, lo primero que veías es el altar del sacrificio. Entonces lo que nos muestran los evangelios siempre es el sacrificio de Yeshua. Ese es la principal meta del evangelio, es llevarte a conocer al Mesías. Ok, entonces dice 4 columnas con sus 4 basas. Y fíjense, ¿de qué lado estaba ubicada la puerta? ¿Hacia qué lado? Hacia el este, hacia donde sale el sol, ¿se acuerdan? Esto representa que por ahí, por la puerta, iba a entrar la luz para mostrar el camino a los que quisieran entrar. Por eso digo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Y dice aquí, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Entonces ese es el tamaño, les decía 2.25, o sea que pues no se podía pasar ni andar de mirón así de que, ay, a ver, me asomo. Ya sería como que muy obvio, ¿no?, que alguien estuviera ahí viendo. Dice, la única entrada era la puerta, y pues el que no entraba por ahí, pues era ladrón o salteador. Dice, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio, serán de bronce. Entonces las estacas era algo que se enterraba hasta la mitad, y era lo que unía por el pelo de cabra, por las cuerdas, precisamente la madera con la plata. Entonces todo esto representa, pues bueno, que el bronce fue un objeto de juicio que representa el Mesías que es enterrado
pero que recibe por esa muerte pues el juicio de parte de Dios por todos nuestros pecados. Y depende de cómo estaba enterrado esa estaca, pues la firmeza que iba a tener todo el tabernáculo. O sea que si esa estaca estaba así toda aguada, toda floja, pues se iba a llegar el aire y le iba a botar. Entonces tenía que enterrarla bien, de tal manera que tuviera una tensión suficiente para sostener la cuerda y para sostener la columna. Entonces Yeshua fue enterrado, recibió el juicio por nuestros pecados, por eso dice que es la base y por eso la estaca también era de bronce. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicias en él, dice 2 Corintios capítulo 5, y de su resurrección depende la salvación. O sea que todo esto representa la seguridad y la firmeza de que somos salvos. La columna, la estaca, la cuerda. ¿Y qué era lo que mantenía unida la estaca, que les decía con el pilar? Pues la cuerda. Ajá. ¿Y qué dice Oseas 11:4? Dice, con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Entonces, esas cuerdas eran lo que unía el bronce con la plata. Entonces, el juicio y la plata se unen por cuerda. Que en este caso, ¿cómo nos perdona Dios? Por esas cuerdas humanas, por cuerdas de amor. Y dice el verso 19, todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del átrio serán de bronce. Ya vamos a terminar. Dice el verso 20, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y en el tabernáculo de reunión, fuera del velo, dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante del Señor desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Así que bueno, pues aquí concluye la descripción de esta parte con el aceite, que era tan importante. Ya vimos la menorá, bueno, pues falta la esencia de la menorá. Pues, bueno, pues una lámpara no te sirve de nada si no da luz. Y aquí tenemos que entender que aunque la menorá dijimos que valía, ¿cuánto? 3.900 millones de pesos, una cosa así impresionante, no tenía valor si no tiene función. O sea, que puede ser de un metal precioso, puede ser carísimo, pero si no es función, si no tiene una función específica, entonces no sirve para nada. Así es tu vida y mi vida. O sea, podemos enriquecernos de cosas, podemos llenarnos de cosas, de atuendos, de conocimiento, pero si no tenemos una función en esta vida, no servimos para nada. Entonces la menorá, a pesar de ser una obra increíble, posiblemente la más grandiosa de todas, porque era una sola pieza de oro, a pesar de eso, si no tenía el aceite, no tenía utilidad. Así es tu vida y mi vida. Y eso es lo que representa el aceite. Y Yeshua también representa tanto la menorá como el aceite. Él fue machacado en su cuerpo y de ahí fue extraído, digamos que el aceite, para que pudiera llegar a nuestra vida. Así que, pues esta es una reflexión para que nos demos cuenta que todos los elementos del Mishkan apuntan al Mesías y todos los elementos del tabernáculo tienen un propósito, que es llevarnos a Él. Y fíjense la forma que tomaba la disposición del tabernáculo, lo que formaba los elementos, ¿no? Si trazáramos una línea por la cual tuviera que pasar el sacerdote, pues bueno, tenía que cruzar por la puerta, por las 4 columnas que son los evangelios. Lo primero que se encontraba es el altar, era el sacrificio de la víctima inocente, había derramamiento de sangre ahí, pasaba a la fuente del lavacro, a la fuente de bronce, que lo vamos a ver más adelante, que es la limpieza, y llegaba hasta donde estaba la mesa de panes de la proposición, la menorá y el altar del incienso, hasta poder entrar hasta el lugar santísimo, hasta el arca de la alianza, ¿no? Entonces, pues esto hasta nos forma una cruz, ¿no? La cruz del Mesías, que es la que representa todo esto. Por eso dijo Yeshua, si creyeran en mí, si creyeran en Moshe, creerían en mí, porque de mí escribió él. Y se le conoce también como el camino a la adoración, ¿no? Había la entrada, había un sacrificio de confesión, que era donde se ponían las manos sobre el animal y se confesaban los pecados. Había una limpieza donde los pecados eran perdonados simbólicamente a través del agua.
Después venía un momento de adoración con la luz, con el pan, con la comunión que representaba la mesa de los panes, el incienso que representaba la adoración misma, hasta poder llegar al encuentro mismo con Dios. Así que, pues esta es una representación así, y espiritualmente hoy podemos hacerlo igual. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar por la puerta, estar dispuestos a entrar por la puerta, reconocer el sacrificio que ha sido hecho por nosotros, ser limpiados por el agua que trae el Mesías, entrar a la adoración para podernos encontrar con la presencia de Dios. Pues bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a caminar, ahora sí que por el tabernáculo de esta vida, hasta la presencia de Dios mismo.